arrancamos lo que es la unidad número 4, que ya es la última del primer bloque. Como ustedes recordarán, el temario está dividido en dos bloques y justo ya con la unidad 4 terminamos el primer bloque, después viene un periodo de nivelación y ya después de la evaluación de esta primera parte. Pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Lo que justo me interesa ahorita es señalar algunas dudas que luego se mencionan en los chats y demás. Comparto la pantalla del curso. Estamos acá. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, maestro. Bueno, gracias. Bueno, evidentemente ya colocamos el plan de trabajo a petición que se hizo de que que la sesión sincrónica fuera justamente a principios de la unidad. Por eso la planteé. En esta primera semana hay que ubicar, si ustedes recordarán, la unidad 4 termina a la mitad de la siguiente semana. Bueno, primero les pongo las fechas. Las fechas están acá. Entonces, del 11 al 21 de octubre, ¿sí? Entonces, justamente arrancamos esta semana y el 21 de octubre es justo el jueves de la próxima semana. Entonces, de semana y media, no se confíen. Ese es el llamado que les hago, que no se confíen, para que finalmente no se vean afectados en la evaluación. Hemos estado con la intención de exhortarlos. El sistema abierto a distancia es un poquito difícil, sobre todo que para compañeros que no tienen les ha tocado la experiencia. Luego sí se ve mucho la diferencia entre las y los compañeros que estuvieron en el bachillerato a distancia, que ya saben en qué consiste la dinámica. Por ejemplo, en los foros son los que tienen más participaciones en los foros y tienen el hábito de las dos participaciones y también la conclusión. Pero en fin, y bueno, lo que nosotros queremos es que todos concluyan, que pase el proceso de adaptación en este semestre lo mejor posible. No es difícil, es cuestión del hábito, así que implica una carguita de trabajo adicional a sus actividades, estar con los hijos, en el trabajo, las actividades en el hogar, en fin. Entonces, pues vamos, de mi parte, pues bueno, es estarles diciendo. Les envié también un correíto en donde hice un primer corte de caja hasta, bueno, de la unidad 1 y 2, con la intención de decirles esto es lo que les falta. Voy a tratar de hacer un corte de la unidad 3, en este caso, y a ver si puedo actualizar lo que tengo, porque ya enviaron muchas compañeras y compañeros justamente los pendientes de la unidad 1 y 2. Entonces voy a tratar de hacer el corte de caja este fin de semana o el lunes de la próxima semana y se los voy a enviar con la intención igual de que no nos arrastren, no arrastren más chamba y sobre todo que no les afecte. Bueno, hasta ahí alguna duda sobre los pendientes y las fechas. No, profesor, gracias. Bueno, gracias. Como les dije, coloqué ya el plan de trabajo. El primero lo coloqué mal, metí el archivo de la unidad 3. Varias compañeras y compañeros me enviaron el correo mencionándome ese errorcito y ya lo corregí. Les envié justamente algunos videos. Son videos de Coneval, cómo está midiendo la pobreza, una conferencia que esta vale mucho la pena de Julio Volvigny, que es un personaje muy importante en el estudio de la pobreza. Julio Volvigny, pues bueno, es toda una autoridad, digamos, la más importante
a nivel nacional desde hace años. Es un cuate que desde los 60, 70 hasta la actualidad está haciendo investigaciones sobre pobreza, desigualdad, porque pues, si ustedes se dieron cuenta ya en la unidad, si es que la están revisando, la medición de la pobreza no es algo fácil y en ocasiones está muy amañada, ¿no? Entonces se ha buscado alternativas para medir la pobreza y Julio Volvigny ha estado en toda esa discusión empujando, justo con la intención de generar una buena medición de la pobreza, ¿no? Sobre todo con la intención de decir cuál es la línea que separa a cualquier ciudadano del país de la pobreza, ¿no? ¿Qué debe de tener una persona para no llegar a la pobreza? ¿Me explico? Entonces, vale mucho la pena esta conferencia. Es dos cápsulas de Oxfam. Oxfam es una organización que es una ONG, digamos, la más rescatable de, luego a veces las ONG, en vez de dar soluciones, terminan sumándose a los que generan problemas, pero Oxfam es una muy buena ONG. Ellos trabajan asuntos de la desigualdad, sobre la desigualdad. En el cuerpo de investigadores o en los investigadores que están trabajando con Oxfam hay de talla mundial y muy buenos investigadores, ¿no? Dan de cuenta que estos cuates se juntan a nivel global, dicen vamos a sacar publicaciones para analizar cómo está la desigualdad en la distribución del ingreso y ellos publican, ¿no? Esta situación de la desigualdad, si ustedes recordarán, nosotros lo tocamos en la unidad anterior, vimos esta distribución del ingreso en la población a lo que nosotros llamamos por deciles. Entonces ellos también lo tocan. El informe, de hecho, que uno de los informes más importantes que hay para el caso mexicano, lo elabora Gerardo Esquivel, hoy creo que, no sé si subsecretario del Banco de México, no me acuerdo. Y bueno, esta es una nota periodística de el Telesur relacionada al informe de Oxfam. En fin, entonces está aquí el plan de trabajo. Yo les sugerí en el mismo plan de trabajo que pudieran ustedes entregar justo la primera actividad para la evaluación. Me parece que se las coloqué. La primera actividad el 17 de octubre. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver el PDF, el archivo del plan de trabajo? Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Entonces, está aquí el 17 de octubre, que es este fin de semana. Insisto, esto se debe porque la unidad termina el jueves, la cuarta unidad. Y bueno, y la otra el 21 de octubre, que es justamente la fecha en que termina la unidad. Vamos a pasar ahora a las características de las actividades, que luego se pregunta mucho. Creo que he cometido el error de no hacer las sesiones, una parte de la sesión sincrónica más que una sesión en general, sino ver lo que se tiene que entregar. Entonces, la experiencia, primero es la experiencia de aprendizaje que vas a para este fin de semana, análisis de la pobreza en tu colonia, indagar las consecuencias que refleja la pobreza en su demarcación para reflexionar sobre sus posibles soluciones. En este tema se requiere de una inmersión en el campo. Si bien tú observas muchas dinámicas que recrean constantemente la pobreza, será aún más, necesario que ahora, como estudiante de la carrera, comiencen a asumir una responsabilidad acercándote a una toma de solución a través del planteamiento del problema. Indicaciones. Revisar esta página que a grandes rasgos te orienta para describir un problema. Esta le das clic, que es, me va a sacar. Miradas, claves para identificar un problema, cómo identificas un problema, problemas convergentes, divergentes. Bueno, y aquí te da asesora. Segundo, elaboras una
bueno, investiga qué problema es muy frecuente en tu colonia que vaya relacionado a los tópicos de pobreza. ¿Sí? ¿Qué problema? Aquí me preguntaba un compañero hace ratito si uno o dos. Yo les sugiero que se centren en uno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos investigación, lo mejor es que sea lo más pulida posible y nos centremos en cosas muy concretas. En este caso, la sugerencia es que se centren en uno solo. En este caso, eh, eh, puede ser investigar qué problema es muy frecuente en tu colonia que vaya relacionado a los tópicos. Puede ser inseguridad, si ustedes checan inseguridad, la inseguridad va a tener, como hemos visto en las unidades anteriores, tiene un vínculo con lo que viene siendo educación, calidad de vida, que genera en los problemas de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, yo sugiero que se centren en un solo tema, en una sola problemática, ¿no? Inseguridad o que se centren en la situación de pobreza, que se centren en la situación, no sé, de infraestructura, de carencias de infraestructuras, etcétera. Es muy importante que vaya relacionado con los tópicos de pobreza, ¿sí me explico? Relacionados a los elementos de la pobreza. Sí me explico, incluso drogadicción, hasta aquí me doy a entender. Sí, maestro. Y entonces, gracias, él se va a elaborar una presentación en PowerPoint en la que si ustedes le dan clic en la presentación, ya les abre justo un formato de láminas, ¿no? Lo estoy abriendo en este momento. Y bueno, cuando ustedes dan clic a esas letras verdes, te va a dar justamente el archivo, ¿no? ¿Qué archivo? Es este. Lo acabo de bajar. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Entonces, Sí, profesor. gracias. Está aquí, te va guiando. Coloca aquí el título de la presentación. Puede ser eh, eh, no sé si identificamos, ¿no? Drogadicción o inseguridad en la colonia, ¿no? Y ya después coloca el objetivo de la presentación. El objetivo de esta presentación es analizar la problemática de la inseguridad que hay en mi colonia, información en esta diapositiva, ¿en qué demarcación te encuentras? Bueno, dice, yo me encuentro pongamos, yo me encuentro en la delegación Tlalpan, en la colonia tal, y algunos compañeros y compañeras ya incluso ya están dando sus demarcaciones muy bien definidas, hasta con mapas, estaría excelente. Les pon en una diapositiva el origen del problema, ¿no? Y ya después, en esta diapositiva, el origen, por ejemplo, de la violencia, pues bueno, vive en una zona de alta marginación, por lo tanto, la marginación o la pobreza se relaciona muchísimo con los problemas de pobreza y demás, ¿no? En la siguiente, en esta diapositiva coloca la imagen 1, redacta las características del problema, el problema de la violencia, implica mucha inseguridad, implica que no pueden salir, todas las implicaciones del problema. En esta imagen 2 coloca la segunda, otra foto del mismo problema, igual vas colocando esas características del problema. Lo importante es que en cada una de estas imágenes quede claro cuál es el problema que ustedes quieran solucionar, si me explico, que lo hayan detectado, ¿no? Evidentemente fotos que impliquen no riesgo, ¿no? Violencia y se van a la zona violenta pues, a sacar fotos, pues no, tampoco es esa situación. Y bueno, redacta los posibles hallazgos que haces al respecto del problema, causas,
la dimensión, por ejemplo, bueno, investigué y resulta ser de que sí hay una tasa enorme de asaltos por donde yo vivo, ¿no? Cosas por el estilo. Haz una invitación para consultar tu video y coloca esta diapositiva a la liga de tu video. Oye, bueno, esto es justo lo mismo que ustedes hacían en el archivo Word, donde colocan la presentación y justo la dirección de YouTube. Y las fuentes en APA, como siempre. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, gracias. Sí, bueno, yo, Sí, sí, dime. por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? Me puedo centrar como en, no sé, en el abandono escolar, ¿no? A lo mejor, y Sí, poner así como pues todo eso pues lo que implica, el por qué ocurre esto, a lo mejor desde casa, ¿no? Por la falta económica, no sé, entiendo que es algo así. sí, sí, sí. Bueno, Pues, ya más detallado todo. ese es un tema, sí, dimensionado en tu colonia sería lo preferente investigar. Esto ha dado pie para Sí, muchos de ustedes investigar cómo se encuentra su colonia, pero sí, incluso si tienen a sus hijos en la escuela y pues incluso qué pasó en la pandemia, ¿no? Se ve mucho más en las primarias y en las secundarias, justo esta situación de desigualdad, ¿no? Cuántos alumnos pudieron tomar sus clases en su casa a distancia, han sido muy pocos, ¿no? Y cambia con las zonas, ¿no? ¿Cuántos lo están tomando con el celular y lo tomaron con eso? ¿Y cuántos de plano no tomaron nada, ¿no? En fin, sí. sí, Ujú. entonces sí Ok, está sí, muy bien. bueno, acá porque hubo algunos niños que de hecho comentaban pues que se conectaban, creo, en las que eran del C5, Ujú. ese internet pues trataban de jalarlo, ¿no? Entonces, pues yo como que vi esa problemática, pues entiendo que, bueno, puede involucrarla ahí, ¿no? Sí, sí, Yasmin, es Ok, un buen tema. gracias. No, Ok, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, justo es identificar qué tema sería. Este, y bueno, entonces descargamos la presentación, hacemos la investigación, plantea un objetivo general sobre la problemática identificada y usa la guía. Aquí te mando una guía, a mí me ha costado trabajo abrirla. Es un archivo eh, en PDF y otra vez no lo he podido descargar. No sé si ustedes puedan descargarlo. Voy a tratar de volverlo a descargar. Ayer lo intenté, también me dijo un compañero. No sé si es por el antivirus. Voy a tratar de descargarlo por el celular o algo así. Y ya en cuanto lo tenga, se los envío ¿sí? Para que ustedes puedan llevar a cabo. Y bueno, insertar en tus diapositivas, foto por diapositiva, acompañado de un párrafo de 6 líneas. Sí es importante que redactemos más. En ocasiones se comete el error de poner una línea y el problema es de que no dice mucho. 6 líneas, yo creo que en 6 líneas es un equilibrio pertinente en donde decimos algo se alcanza. Hay quienes tendrán la sagacidad que en 6 líneas ya puedan decir mucho, pero en una es muy difícil que se pueda captar y a nosotros nos interesa que los conceptos y todo el análisis que se está viendo en la unidad 4 y también en unidades anteriores se pueda expresar. Necesitamos que lo expresen porque es con lo que yo me doy cuenta que sí se está trabajando, se está leyendo, pero sobre todo se está asimilando, se está aprendiendo. Entonces, sí les pido por favor que cumplan el criterio de las 6 líneas. En fin, dice mínimo 5 fotos, máximo 10. Esto también respetarlo. Luego saturamos mucho de imágenes y dejamos corto el texto, ¿no? Y pues nos interesa que haya ese equilibrio. Entonces, 5 mínimo, máximo 10. El punto 6 de esta actividad, en un párrafo de 6 líneas, como problema, explica en un párrafo de 6 líneas cómo el problema te afecta indirectamente y en el párrafo de 6 líneas,
cómo te afecta de manera directa, ¿no? 7, describe los hallazgos que podrás, bueno, todo esto en la presentación PowerPoint, en donde dice cada uno de ellos, a qué hallazgos podrías llegar, de ser que sigas explorando y establece un supuesto hipótesis, o sea, una solución redactado como causa-efecto de qué pasaría si se llevara a cabo dichas acciones para remediar la problemática. 8, coloca una última diapositiva con tus fuentes de consulta en formato APA. 9, ingresa nuevamente al canal y bueno, y elabora. Entonces sube. Yo creo que les voy a enviar una presentación mañana, o más tardar mañana, de un ejemplo, ¿no? Para que quede un poquito más claro, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Bueno. Entonces, Perdón, profesor. dime. Nada más, yo en el punto número 4, Sí. tampoco pude abrir yo el archivo o el formato. Ajá. Voy a buscarlo. Voy a ver si lo puedo localizar o sustituir, ¿va? Yo mañana queda resuelta esa parte para que ya tengan ustedes material para trabajar. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Y bueno, en la actividad del foro, otro foro de reforzamiento, 3 problemas, 3 soluciones, indicaciones. Responden en el foro a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en tu comunidad en materia de educación? ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en la calidad de vida de tu colonia? ¿A ti cómo te ha afectado la pobreza? Esos 3 elementos. Retroalimenta a 2 de tus compañeros. Esto en ocasiones, por prisas, falta luego, lo dejan de lado, nada más comentan uno y ya, no, sí tienen que ser 2, ¿por qué? Ahorita les comento. Por lo pronto, de manera respetuosa y con fundamentos sólidos respecto a sus aportaciones. El foro de la unidad 3 sí decía, pregunta, comenta a tus compañeros en forma de pregunta. Les dejaron 3 preguntas, me parece. Una, reconocer las aportaciones. 2, cuáles son las deficiencias, y 3, qué le sugieres al compañero. Sí se tiene que respetar ese formato de participación. En este caso regresamos a las anteriores de la unidad 2 y la unidad 1, pero también es importante que no sean participaciones condescendientes, ¿no? Es decir, muy bien, échale ganas. No, tienen un peso muy importante. 3, realiza la conclusión mínimo 10 renglones. Ojo, mínimo 10 renglones centrada en el tema que se ha abordado. Entonces, sí se tiene que respetar el mínimo de 10 renglones. ¿Cómo lo estamos evaluando acá? Estamos justamente en la participación, va a tener un peso de 50 puntos. La primera, el punto 1, ¿sí? De 50 puntos, esta participación. Posteriormente, cada comentario va a tener un peso de 15 cada uno, ¿sí? 15 comentario, bueno, esa es la máxima, 15 cada uno para que sumen 80. Y 20, ¿sí? Va a ser la conclusión, ¿sí? En este caso, en la unidad 3 consideramos 60 el punto 1 y los comentarios 15 y la conclusión era pequeña, le dimos 10, pero en esta ocasión, repito, 50 en la primer participación, los 2 comentarios 15 cada uno y 3, la conclusión va a ser 10 renglones, 20 puntos, perdón. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor, gracias. Bueno, entonces, si no hay alguna duda hasta acá, yo nada más quería comentar justo una lecturita, bueno, una lectura que
relacionada al tema que analizamos, el contexto económico de México, que se centra más en esta desigualdad, ¿no? En el contexto económico de México, lo estamos analizando justo con la intención de que ustedes sepan las causas de la pobreza, ¿no? Esta se complementa con la anterior, habíamos visto, y también el contenido de la unidad 3 era justamente que veníamos de dos periodos de desarrollo económico. Uno que era del 40 al 80, que era este desarrollo a partir del modelo de la Revolución Mexicana o Estado benefactor a la mexicana, y después de los 80 en la actualidad, el modelo neoliberal, que viene siendo un conjunto de políticas que promovían o pretendían, bueno, promovían el libre mercado y le daban a la empresa y a la libre empresa mayor participación en la economía. Entonces, las consecuencias que se están viendo de este modelo es justamente, uno, la caída de la producción; dos, la caída de la inversión; tres, la caída de los salarios; cuatro, la caída del nivel de vida de la población; y cinco, también que todo el modelo llamado neoliberal tiene la finalidad de centrarse más al comercio exterior que al comercio o a la economía local o la economía nacional. Entonces, lo que pretendemos analizar en esta unidad 4 son las consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Han sido las consecuencias de la implementación de este modelo, y ha sido a partir de la pobreza, ¿no? Que ha sido un lastre para este periodo, para digamos, estos 40 años. Ha sido algo común. Se había llegado a niveles de reducir la pobreza en los años 70, todavía en parte de los 80, considerables, y todo se cayó hasta los 90, donde fue la década más de más polarización y generación de pobreza en todos estos últimos 40 años de neoliberalismo. Entonces, la idea es que ustedes, al terminar la unidad, identifiquen conceptos claves que están en el contenido y también vean las causas y repercusiones en nuestro país. Yo quise complementar esta unidad, además de los videos que están ahí en el plan de trabajo. Quise justo comentar algunos datos, ¿no?, que están en el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020, que lo realiza el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política y Desarrollo Social, el Coneval, que es la institución encargada de evaluar la pobreza y también la implementación o el impacto de las políticas de desarrollo social en el país. Este es un informe que fue justamente muy interesante, ¿no? Faltan algunos datitos de 2021, pero al menos en el informe de 2020 nos da un panorama de cómo se había avanzado en el combate a la pobreza y las primeras secuelas que tiene la pandemia en la pobreza mexicana, ¿no? La generación de la pobreza. Por lo pronto, cabe señalar que anteriormente la medición de la pobreza, pues, costaba mucho trabajo, ¿no? En términos de, había muchas metodologías, había metodologías desde el ingreso, un ingreso estandarizado, planteado desde las instancias gubernamentales, y también o internacionales, y esto pues finalmente hacía que esa forma de medir la pobreza realmente no fuera representativa para las condiciones que tenían cada uno de los países. Entonces, justo finalmente en la primera década del 2000, se pretendió justo analizar realmente qué es la pobreza, ¿no? Porque es muy heterogénea, es distinta, la pobreza en el campo es distinta, la pobreza en cada localidad es distinta. Entonces, al menos ponernos de acuerdo sobre aquellos elementos que generan pobreza y que impactan en la pobreza. Entonces, justo es en 2009 donde se hace una propuesta multidimensional en la cual también participa Julio Volvigny, junto con otros, y también las tendencias que se hacen sobre la medición de la pobreza, que tiene principalmente dos elementos. Uno es con base a el derecho y los derechos de la población, y el otro es con base a la idea de bienestar.
entendiendo primero los derechos como las garantías que debe de tener la población, los derechos fundamentales y universales que debe de tener la población, y que de no tenerlos limitaría sus libertades individuales y también sus condiciones de vida. Y en el caso del bienestar económico implícito en la cuestión del bienestar, tenemos pues del bienestar económico, tenemos pues que los recursos, cuáles serían o se pretende entender cuáles son los recursos monetarios que finalmente limitarían las posibilidades de las personas de adquirir una amplia variedad de bienes y servicios, ¿no? Es decir, entonces se toma justamente esta cuestión estructural que implica el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho al transporte, el derecho a tener una infraestructura de agua potable, de drenaje, etcétera, justo se combina con el ingreso, ¿no? Un salario que te permita existir y subsistir de una forma considerable. Y a partir de ello se ha establecido justamente dos elementos importantes, que son la línea de pobreza, o dos parámetros, se podemos decir, en el bienestar económico. El primero es la línea de pobreza por ingresos, que va a ser justo la que va a identificar a la población con recursos económicos insuficientes, es decir, estar por debajo de esa línea de la pobreza para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Entonces, esta se va a definir a partir de un cálculo sobre el conjunto de bienes, el conjunto de bienes y recursos con que una persona pueda existir en el campo o en la ciudad. ¿Sí me explico? Y también una línea de pobreza extrema por ingresos, en el caso del bienestar económico, que va a develar las personas que no pueden adquirir lo indispensable para una nutrición adecuada, es la que de plano no tienen ingresos para la alimentación adecuada. Entonces, con base a estos elementos, se establece un parámetro que ellos presentan en esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, hay tres áreas importantes, ¿no? Bueno, dos importantes. La primera es justamente la que podemos identificar dentro de la pobreza rural, o la línea de pobreza por ingresos rural, ¿sí? Que el valor de los bienes que le permiten justo satisfacer sus necesidades consta con un ingreso o con una canasta que tiene un valor de 2,130 pesos al mes. ¿Sí? Para la pobreza urbana, o para la línea de pobreza por ingresos urbana, la gente que está por debajo de los 3,225 pesos en 2020, hablamos de una población que está por debajo de la línea de la pobreza, la que podemos tipificar como pobres, ¿no? Yo les ponía en este plan de trabajo un problema prototípico, ¿no? Ustedes se suben al camión y de repente encuentran un letrerito en el transporte público que dice: te ofrezco un salario de 3,000 pesos o de 1,500 quincenales. Y bueno, dices, ¿es bueno o malo? Y pues bueno, ya nos damos cuenta de que si fueran esos 1,500 pesos a la quincena, estaríamos ganando 3,000, y esos 3,000 están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Porque están debajo de 3,255. En el caso de rurales, baja un poquito porque finalmente el costo de vida es menor en teoría, y se tienen más elementos estructurales que pueden paliar la pobreza. Entonces, este es un primer elemento desde el ingreso, que está en el eje de X, que lo podemos ver en la izquierda. Los que están debajo de 3,250 para el caso de las ciudades están justamente en esta situación de la pobreza, y los que están por debajo de 2,130, ¿sí?
Y también vemos que también por ingreso o por pobreza por ingreso, nos encontramos con la línea de pobreza extrema por ingresos, en donde las personas que perciben en las zonas rurales cerca de 1,202 pesos, se encuentran en situación de pobreza extrema, y la gente que se encuentra por debajo de los 1,671 pesos también se encuentran bajo esta situación. Ahora bien, en términos de carencias sociales, habíamos dicho que son dos enfoques, deben de tener o les puede faltar al menos uno de estos elementos, ¿sí? Que es lo que señala en la parte superior, en el cuadro que se encuentra arriba, perdón. Una persona se encuentra en pobreza si tiene al menos una carencia social y además un ingreso menor al costo de las necesidades básicas, ¿sí? O sea, si se encuentra en esta zona azul, ¿cuáles son, además de estar por debajo del ingreso que se establece para la pobreza, la línea de la pobreza por ingreso, debe de estar les tiene que hacer falta alguno de estos elementos? ¿Qué elementos? Educación, salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, y servicios básicos en la vivienda y alimentación. Es decir, que si hay una persona que se encuentra percibiendo por debajo de 3,255, ¿sí? Y además tiene carencia en servicios de salud o seguridad social o calidad y espacios de vivienda, supongamos que no tuviera drenaje, agua potable, o en su vivienda fuera de cartón, o no tuviera, que ya es cada vez más remoto, pero es posible que no tuviera suelo de concreto. Estamos hablando que si alguna de esas cosas que tuviera, le faltara, perdón, ya se encuentra en una situación de pobreza moderada. ¿Sí me explico? Entonces, es una combinación de que esté por debajo de este ingreso, el rural 2,130 y el urbano 3,225, y que al menos le falte una sola de estas cosas. Que, por ejemplo, no estamos muy alejados de ellos, ¿no? Educación, pues bueno, hay zonas marginales en donde pues, evidentemente falta el servicio de educación. Se cambió, la educación anteriormente era la básica, primaria y secundaria, pero también se actualizó con base a que ahorita es obligatorio el nivel bachillerato para todos. Entonces, si hace falta el bachillerato, podemos poner ese limitante, ese faltante que nos llevaría a esta situación de pobreza, moderada, pero pobreza. O que no contamos con seguridad social, pues estamos con esa situación de pobreza moderada, o que, bueno, ya mencionamos la vivienda. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Yo, maestro. Sí. Yo anteriormente estaba en otra carrera, estaba estudiando educación especial y fui a una práctica una vez a Iztacalco. Y lo más chistoso de esta escuela era que atendían o iban los hijos de las personas que trabajaban en los tianguis. Lo más chistoso es que muchos niños ni siquiera hablaban español, hablaban sus lenguas nativas y pues regularmente no se les podía dar la enseñanza que debía ser. Y nada más nos pasaban por pasar, y ahí es donde nos damos cuenta realmente la pobreza que tanto nos ataca, porque ellos venían de sus zonas rurales. Ellos no eran nativos de aquí, ni del distrito, ni del estado, eran nativos de otro lado. Por ello es que en este caso, pues la educación que se les daba, pues no era completa. Ni siquiera se les educaba como se debía. Y yo creo que de ahí vienen muchos problemas, ¿no? De cómo vamos desarrollándonos y desarrollando los niños que tenemos a nuestro cargo, desde la educación como padres hasta la educación primaria que se les da. Bueno, ese es mi comentario.
Sí, Anaí, hiciste un buen comentario, sobre todo en la forma en que les dan soluciones, ¿no? Eh, Pueden haber proyectos, por ejemplo, de alfabetización, pero como tú mencionas, si no consideran también que sean sus propias lenguas, que realmente sea educación de calidad, por ejemplo, o servicios de educación, perdón, de seguridad social de calidad o de salud de calidad, o viviendas de calidad, pues realmente es un paliativo, ¿no? Hay ocasiones en que se dan un conjunto de apoyos monetarios o de servicios con la intención de sacar a la población de estas mediciones un poco, digamos, muy subjetivas, porque si bien se dice educación, pero supongamos, ¿qué ha pasado, no? Hay, por ejemplo, campañas de certificación de secundaria o de primaria, secundaria y bachillerato en la ciudad, pero pues, prácticamente es mm, eh, te resuelven el examen y ya te dan el papelito, ya tuviste el bachillerato. Yo me acuerdo de un caso que dice, pues yo fui a la leche, y me dijeron, ¿usted tiene su bachillerato? Pues dije que no. No, perdón, su secundaria, dije que no tengo la secundaria. Y me dijo, pásele. Me pasaron una computadora, dije, bueno, contesto el examen, y contestó el examen y ya después le dijeron, pues, ¿qué cree usted pasó? Entonces, venga tal día por su certificado de secundaria. Entonces dice, no sé cómo le hice, pero ya tengo el certificado. Y justo, ¿no? El problema es que no es justamente tratar de cubrir esos requisitos, sino con calidad, ¿no? En particular, sobre todo en las viviendas, también es una situación. Programas de vivienda en zonas donde no hay drenaje, no hay agua potable, por ejemplo, o bueno, el fenómeno que vemos también en la ciudad, ¿no? Ya con este hacinamiento, ¿no? Falta de agua y demás, pues eso nos llevaría, estamos más propensos a una situación de pobreza, si además de que nos falte el agua, porque es muy común en la Ciudad de México, nuestro ingreso caería a 3,000, por debajo de 3,255. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Pues bueno, entonces, en este sentido, bajo estos dos esquemas de pobreza por ingresos, pobreza por ingresos y pobreza por derechos, no, tenemos, bueno, nos faltaba la última, perdón. La población que le hace falta más de tres, más de tres de estas carencias, o tienen más de estas tres carencias sociales, que es salud, educación, seguridad social y demás, pues ya hablamos de una situación de pobreza extrema, acompañado con un ingreso en las ciudades o en las urbes de 1,671 pesos por debajo de ese ingreso, y en las zonas rurales de 1,202 pesos. Y además de de este bajo ingreso, les hace falta educación, salud, seguridad, calidad y espacios, etcétera, etcétera, más de tres. Entonces ya hablamos de una situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces, ¿cómo nos encontramos? Bueno, este es un cuadrito que como con base a esos dos rubros de el ingreso y de los derechos y la combinación para obtener pobreza y pobreza moderada y pobreza extrema, justamente ya analizamos. Entonces, en la cuestión de la situación de la pobreza, tenemos en este cuadro, en la zona beige, el porcentaje de la población, y en la zona verde o azul, ahí está ese colorcito como que azulado, los millones de personas. Y hemos visto pues que después del 2008 sí se ha incrementado el número de personas que se encuentran en situación de pobreza, ¿no? Hablamos justamente, muchos decíamos que después de la crisis del 2008, que pegó a nivel global,
e incluso pegó peor que la crisis del 94, generó justamente que los niveles de empleo, ocupación y producción no se pudieran mantener como anteriormente o antes del 2008. Y esto se refleja muchísimo en la población que en este momento se encuentra en una situación de pobreza. Pasa de 49.5 millones a 52.4 millones de personas en el 2018. ¿Sí? En el caso de pobreza moderada, que es un sector de la población, ya el porcentaje justo en términos absolutos, se ha incrementado de 37.2 a 43.1 millones. ¿Sí? Esto en términos de porcentaje no se ve mucho este incremento. ¿Sí? Hablamos de valores absolutos cuando hablamos de millones de personas y de valores relativos cuando hablamos de porcentaje, pero al final de cuentas sí es una cantidad ascendente de millones de personas. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? No. Gracias. No, profesor, gracias. Entonces, bueno, este es el indicador general. Aquí hablamos, bueno, nos da también los datos de las zonas rurales. En términos generales, las zonas rurales tuvieron igual un incremento en términos absolutos de 16.2 a 17 millones, pero es en términos de la parte, de cuánto es en términos de la población, pues sí tiene una contracción, pasa de 62.5% de la población rural al 55.3% de la población rural. Me centro principalmente en los datos de arriba, para que sea más ágil la exposición. En el caso de las ciudades, tenemos finalmente, si se dan cuenta, el porcentaje de la población, que es en la que está en beige, es menor el porcentaje de la población que se encuentra en una situación de pobreza, pasa del 38.9 al 37.6 para el 2018, y en millones de personas, pues evidentemente sí significa un crecimiento porque va creciendo la población. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo es el comportamiento de las carencias de aquellos servicios, ¿no? Igual tenemos la franja beige o café con leche, de ese colorcito, es el porcentaje de la población que tiene esas carencias, y el azul es la cantidad de millones de personas. El rezago educativo, en teoría, se ha contraído. El 21.9% de la población tenía algún rezago educativo. Para el 2018 pasó a 16.9, es decir, se contrae. Pero, y bueno, y esto lo vemos también reflejado en justamente la población. Pasamos de 24.5 millones de personas que tienen un rezago educativo a reducirse a 21.1 millones, ¿no? Es lo que les mencionaba, que incluso algunos programas que se implementaron en gobiernos anteriores, tenía en el caso de la educación, era certificar, campañas de certificación de secundaria, de primaria, secundaria y bachillerato, a diestra y siniestra, pero también lo correcto es que estas certificaciones tuvieran justo la intención de educar a la población, personas que puedan tener el certificado de secundaria, por ejemplo, pero hay casos en donde no saben leer y obtuvieron esta certificación como parte de un programa de certificación y poder incrementar los números. El problema que en los espacios laborales es que, pues, si no sabes escribir, pues, aunque tengas el certificado de secundaria, pues, no puedes ascender a un puesto. A lo mejor podrás hacer esa actividad muy bien, pero necesitas anotar y escribir, y eso te permite ascender a otro puesto de trabajo con mayor ingreso, y ese problema y no lo resuelve con certificaciones. Bueno, carencia de servicios por acceso de servicios de salud, justo se redujo del 2008 al 2018 de 38.4% al 16.2%, que justo equivale a 42 millones a 20, ¿no?
Aquí la cuestión del seguro, el seguro popular sí tuvo un impacto positivo para justamente ofrecer los servicios de salud, pero finalmente, entre sus contradicciones, también habían algunos servicios de salud que no, no estaban dentro de este conjunto de enfermedades, o había un conjunto de enfermedades que no estaban siendo atendidas por esta modalidad, ¿no? Carencia, calidad de vida, por ejemplo, carencia por calidad y espacios de vivienda. Se contrae la población de 17.7 en 2018 a 11.1. ¿Cuánto es esto en millones de personas? 19.7 millones en 2008 y se contrae a 13.8. Y bueno, carencias en el acceso a la alimentación, justo pasa del 21.7% a, es el que no se contrae muchísimo, a 20.4%. En términos de millones de personas estamos hablando de 24.3 millones, que no se contrae en términos absolutos, se incrementa a 25.5. ¿Alguna duda acá? No, maestro. No, ninguno. Bueno, entonces en términos generales hubo una contracción en la carencia por accesos a la alimentación apenas del 1.3% entre 2008 y 2018, en 10 años. Se pudo contrarrestar la carencia por servicios, prácticamente todos, el rezago educativo menos 5%, la carencia de calidad de servicios de vivienda menos 6%, carencia por acceso a la seguridad social menos 7.7%, y el servicio la carencia por acceso a los servicios de salud se contrae a 22.2%, es decir, hay un bienestar en la población, hay mucha población que puede acceder en estos servicios de salud, y esto lo mencionamos por el mismo seguro popular, pero bueno, ahora bien, la población por carencia social, bueno, nos vamos a pasar un poquito por ver el ingreso laboral por pobreza. El ingreso laboral por persona, medido en términos reales, se hace a partir de eliminar la inflación. Si se acuerdan lo que hicimos con el Producto Interno Bruto con un cálculo que se llama deflación, que vimos en la unidad anterior, acá aplicamos algo similar, pero sí, aquí sí le quitamos la inflación o índices de precios, como es cuánto se incrementa el precio de la canasta básica. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo aquí es justo, a ver si puedo anotar porque no tengo mi tableta ahorita. Se está aplicando una formulita que se llama precio año X. Uy. No se ve. Bueno, se está haciendo una formulita en donde se pretende quitar la inflación para que el valor que tengamos sea un valor sin inflación y podamos nosotros tener realmente el valor. Esto nos ha servido muchísimo en el caso de los salarios porque nos da una idea de cuánto ha sido la pérdida de los salarios. ¿Sí? Déjenme anotar bien la formulita acá. Decíamos que es, no olvidemos esta, es precio año X a valores de año Y. Es decir, que van a ser el precio del salario en 2020 a valores del 1980, por ejemplo, o al revés, el precio de los salarios o los salarios de 1980 a valores de 2020, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, hay un indicador que es
el índice nacional al precios al consumidor, que la síntesis es, o su abreviación es IPC, del año Y, que va a ser el año en que vamos a generarlo como base, y el índice de precios al consumidor del año X. Todo esto va a multiplicar el precio nominal del año X. ¿Esto con qué fin se hace? Se hace con poder saber exactamente si el salario se ha incrementado o ha reducido. Porque si le dejamos de inflación, vamos a pensar que el salario se ha incrementado, pero no. Entonces, se toman dos indicadores. El índice nacional del precio de consumidor, que es la línea azulita con bolitas, y justamente se analiza del 2005 al 2020. Como podemos ver, tiene un incremento hacia 2007 y finalmente se contrae, baja estos ingresos laborales. Aquí es importante decirlo, que es ingreso laboral, es decir, que es el ingreso que tiene la gente que está trabajando, que estamos trabajando. ¿Por qué es importante mencionarlos? Porque anteriormente podemos decir que la gente, si tenía trabajo, podía salir de la pobreza. Ahorita, con los ingresos muy deprimidos, muy a la baja, el tener un empleo no garantiza que salgas de la pobreza. ¿Me explico? Entonces, la caída que tienen estos, el salario o el ingreso de la per cápita de la población, es decir, por persona, todo el ingreso por persona, llega a su punto más bajo en 2014, ¿sí? Este es a partir del índice de precios al consumidor y empieza a remontar entre el 2014 hasta justo 2020. Para 2020 este ingreso justamente se recompuso a 1,909 pesos, ¿sí? Pero justo apenas, o sea, ni siquiera estamos llegando a niveles, bueno, apenas estamos llegando a niveles del 2006, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando lo medimos en comparación al precio o los valores de la canasta básica? Aquí vemos que la caída fue mucho más hacia abajo, mucho más profunda. Tenemos que los valores en 2007 aproximadamente era de 2,117 y tiene una caída que llega hasta el 2014 a la caída del salario, del ingreso de la población ocupada a 1,456 pesos y tiene una, digamos, se va componiendo, pero nunca llega a los niveles del 2006, ¿sí me explico? O sea, que es la línea morada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, a pesar de que se han incrementado los salarios y los incrementos salariales que ha hecho el actual gobierno entre el 2018 hasta el 2020-21 han hecho que esta curva sea muy paradita, lo que quiere decir que se han aplicado algunas reformas favorables, aún todavía no alcanzamos a llegar como estábamos en 2006, ¿no? Que teníamos 2007, teníamos la canasta, un ingreso promedio, perdón, de 2,117. Entonces, lo importante aquí es señalar que, yo creo que aquí le paramos, señalar este problema de la pobreza, ¿no? La pobreza va a ser, como la tiene registrada el Coneval, considera justo elementos de ingreso, elementos de derechos, y en esta combinación de ingresos y derechos podemos saber justamente, tener una dimensión todavía limitada, pero al menos nos puede dar una idea de cómo se encuentra la población en cuestión de pobreza. Actualmente tenemos casi un 50% de la población en situación de pobreza, un poquito más, y finalmente esta situación es heredada, algo también
aunado a lo que vimos en la unidad 3, es aunada por el tipo de políticas que se ha implementado, y el problema es que se ha incrementado más esta pobreza, mientras que en las personas que tienen mayores ingresos se ha incrementado en los últimos 40 años. Creo que hasta acá la dejamos con esta sesión. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, maestro. No, profesor. Pues bueno, yo creo que, insisto, les voy a enviar